Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Shenhan Forage Alta Magia, 28 del 4, año 2025, año en curso. Muy buenas noches para todos. Reaparecí nuevamente, luego de una semana o casi 10 días en que estuve, nada, fuera del canal. Bueno, vamos a continuar un poco con lo que es esta playlist. Ya quedan, incluyendo tres elementos. Quedaría el presente, que vamos a hablar un poco sobre el elemento agua, quedaría el elemento tierra y bueno, luego el último elemento, que ya todos deberían saber cuál es. Así que bien, vamos a comenzar un poquito, como siempre digo, bueno, ante todo espero que estén bien, ustedes, sus familias, sus actividades, ¿sí? Su economía, salud, etcétera. Y de no ser así, espero que estén poniendo el mayor esfuerzo posible para que, evidentemente, estas cuestiones que son inherentes al ser humano y son necesarias, casi obligatorias, puedan concretarse lo antes posible. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es el elemento agua. Ya hablamos del elemento aire, ¿sí? Ya hablamos del elemento fuego y hoy vamos a hablar del presente elemento, el elemento agua. A ver, yo voy a dar un punto de vista personal, claramente. Sí, recuerden que en el canal siempre hago hincapié en esto. Esto es una opinión mía personal y cada quien podrá ratificar o rectificar según sus propias creencias o convicciones aquello que evidentemente voy a manifestar, ¿sí? El elemento agua, a ver, en el ocultismo, ¿sí? Básicamente dicho elemento representa, según al menos mi criterio, el flujo de lo que son las emociones, especialmente la intuición. Podría ser también la memoria ancestral y en cierto modo también obviamente el mundo de los sueños. Y de las que recuerde al menos las primeras tradiciones mágicas hasta los sistemas más o menos contemporáneos dentro de lo que es el esoterismo y el ocultismo, el agua como tal es entendida como el vehículo de la vida, la conexión con lo inconsciente y en cierto modo también la energía de la transformación interna o proceso alquímico claramente. Es uno de los 4 pilares fundamentales, elementales claramente, junto con lo que es el fuego, la tierra y evidentemente el aire, ¿sí? Después evidentemente tenemos el acople, o el elemento principal, mejor dicho, el quinto elemento, ¿sí? Pero bien, estos 4 elementos constituyen básicamente así las fuerzas básicas que rigen en cierto modo la manifestación de la realidad en distintas prácticas ocultistas. En los rituales y ceremonias, el agua es invocado o evocado, según sea el caso, depende de la práctica o la praxis que esté llevando adelante el neófito, el adepto o el mago o el magus, para procesos de purificación, sanación emocional, puede ser consagración también, protección psíquica y puede llegar a estar inmiscuida también en prácticas de viajes espirituales o desdoblamientos etéricos, ¿sí? Especialmente a planos internos. ¿Okay? Por eso lo pongo un poco entre pinzas, si lo de viajes espirituales. Y su naturaleza, desde mi punto adaptativa básicamente, la hace ideal para todo trabajo que requiera una conexión profunda con los sentimientos y la reestructuración de patrones emocionales especialmente. Además, simboliza lo que es la capacidad de limpiar, tanto física como energéticamente, ¿sí? Por lo que se utiliza en baños rituales, aspersiones. Podría utilizarse en consagraciones de instrumentos mágicos y en limpiezas de lugares sagrados. ¿O no? A ver, algunos cultos o líneas de culto, senderos del ocultismo como tal, que otorgan una importancia fundamental al agua, incluyendo claramente la magia ceremonial, como la tradición hermética, el neopaganismo, la Wicca, las prácticas druidas, y varias corrientes de lo que es la magia natural hacen muchísimo hincapié y énfasis en la importancia del elemento agua. ¿Sí? En estos caminos básicamente el agua suele más o menos estar vinculada con el oeste, ¿sí? Con la luna y también con deidades o espíritus de lo que son los mares, ríos o fuentes, lagos, lagunas, ¿sí? Y dentro de los rituales se emplea dicho elemento para crear, algunas veces depende de la línea de culto, círculos protectores, y protectores entre comillas, ¿sí? Porque desde mi punto de vista, la protección básicamente en un círculo te la brinda otro elemento como tal, ¿sí? Pero obviamente es respetable que algunas líneas de culto consideren que se puede emplear el elemento agua como
elemento constitutivo de un círculo de protección, ¿sí? También se puede utilizar para cargar amuletos y como medio también para facilitar un poco los estados de trance y visión interna. El agua además en cierto modo es esencial en lo que es la alquimia interna de escuelas místicas como algunas ramas de lo que es el gnosticismo, ¿sí? Y del hermetismo claramente, ¿sí? Donde simboliza las fases líquidas, en cierto modo, ¿sí? Del proceso de transmutación espiritual. Sin embargo, no en todos los sistemas se le da una importancia protagonista, ¿sí? En corrientes altamente enfocadas en la acción directa o en lo mental, por ejemplo, como ciertas tradiciones cabalísticas más racionalistas o senderos solares de magia ceremonial, el agua puede ser considerada secundaria frente a la energía activa, por ejemplo, del fuego o la claridad mental del aire. Igualmente, en línea de ocultismo estrictamente volitivo, donde la fuerza de la voluntad es la base operativa u operatoria, el agua es respetada, ¿sí? Pero utilizada de forma más contenida. Respecto a los pros del uso del agua en magia y rituales, se destaca su capacidad de generar empatía, intuición y también una sensibilidad espiritual. Y el agua facilita la conexión con los mundos interiores y también con las entidades que habitan en dimensiones emocionales o astrales. Y su poder es especialmente fuerte en trabajo de curación energética, desbloqueo emocional, comunicación espiritual a través de los sueños, visiones o incluso mediunidad, y en algunos servicios, entre comillas, de amor, fertilidad y reconciliación. Entre comillas digo amor, ¿por qué? Porque ya saben que los servicios o considerados hechizos o trabajos, etcétera, de amor, no es un amor como tal, ¿sí? Es básicamente la intención de imponer una intención por sobre la otra, una especie de dominio. Y asimismo, más allá de eso, el agua actúa como mediador entre el mundo físico y el espiritual, siendo indispensable para abrir portales de acceso a dimensiones sutiles, como puede ser las de pensamientos, sentimientos y emociones. Por eso se utiliza el agua o el elemento agua en servicios, entre comillas, de amor. Si la idea o la intención es que evidentemente los pensamientos, emociones, sentimientos o incluso la naturaleza misma del ser humano, dado que estamos constituidos por más del 70% en dicho elemento, agua, es mucho más fácil generar una conexión de una persona con otra a través de este elemento, ¿sí? Se incluyen otros como por ejemplo el elemento aire, que hace referencia a lo que es el pensamiento como tal o más exclusivamente. Y entre las contras o dificultades asociadas al uso del elemento agua podríamos encontrarnos el riesgo de desbordamiento emocional o de pérdida, por ejemplo, del enfoque. Y el exceso de energía acuática, si se quiere, puede generar confusión, hipersensibilidad, estancamiento también o dependencia emocional. Y esto evidentemente no es bueno. En rituales, un magista no entrenado que invoque el agua sin el debido control puede quedar atrapado en estado de pasividad, melancolía, depresión o ilusiones emocionales que comprometen evidentemente la eficacia de su propósito mágico. Además, al ser el agua un elemento en realidad que se adapta y asume formas externas, puede absorber contaminaciones psíquicas si no se establece en realidad una protección relativamente adecuada, ¿sí? A nivel ceremonial, el agua se invoca habitualmente mediante fuentes simbólicas, básicamente como copas llenas de agua consagrada, calderos rituales, podría ser un espejo de agua, aspersiones sagradas, etc. El acto de consagrar el agua, generalmente mediante vibraciones de palabra, de poder o invocación específica, transforma básicamente el líquido en un agente activo de voluntad mágica. En algunos rituales, sobre todo en las tradiciones más vinculadas a la magia lunar, el agua claramente sirve para cargar talismanes o como portal de comunicación, como bien manifesté hace unos momentos, onírica, ¿sí? Con entidades espirituales. Y el agua también está presente en prácticas de adivinación, como la hidromancia, por ejemplo, donde el magista, en cierto modo, podríamos decir que interpreta visiones a través de la observación de superficies acuosas, como puede ser, por ejemplo, un cuenco de agua, o el vaso con agua, ya muy conocido por todos, donde nosotros colocamos un cuenco con agua un cuenco de agua en un recipiente, puede ser de vidrio, de cristal, ¿sí? Y evidentemente detrás de este debería haber, por ejemplo, un foco de luz, puede ser, por ejemplo, una vela. Y
y deberíamos buscar un ángulo, ¿sí? Efectivo, si se quiere la palabra, para tratar de observar allí, ya sea por nuestra capacidad o con la ayuda de un espíritu, algún tipo de respuesta que estemos buscando, ¿sí? En lo que es la alquimia espiritual, el agua ciertamente corresponde a la fase de disolución y purificación, donde también el ego o las impurezas internas deben ser disueltas para permitir en cierto modo el renacimiento espiritual, ¿sí? En este sentido, en este orden de ideas, en realidad trabajar con el agua no solo implica canalizar su energía hacia el exterior, sino también someterse a procesos internos de autoconocimiento, limpieza emocional y claramente transformación intuitiva. Y el agua enseña básicamente la lección de lo que es la fluidez, la capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes sin perder la esencia propia. A ver, en el sendero básicamente de lo oculto, sí, el agua se asocia también con la matriz primordial. El útero, por ejemplo, del cual surge, entre comillas, toda manifestación, está extremadamente vinculada al elemento agua. Y de esta forma es reverenciada como un elemento maternal, nutritivo y también generador de vida, ¿sí? Digo generador de vida no porque la genere como tal, sino que ayuda justamente. Muchos cultos antiguos, como los de Isis, por ejemplo, en Egipto, ¿sí? O los misterios del, como era Eleusis, por ejemplo, en Grecia, ahí me acordé, utilizaban justamente símbolos y rituales acuáticos para representar los ciclos también de vida y renacimiento. No obstante, para utilizar el agua como herramienta mágica efectiva, claramente el magista debe entender que no es un recurso pasivo simplemente, ¿sí? El agua, en su aspecto oculto, ¿sí?, posee una fuerza ciertamente tremenda. Puede disolver estructuras firmes, erosionar montañas y evidentemente abrirse paso a través de obstáculos aparentemente impenetrables. Por ello, evidentemente, es crucial trabajar con el agua desde una conciencia activa, comprendiendo que su dulzura, entre comillas, aparente encierra en realidad una potencia transformadora, ¿sí? Y en rituales de evocación o invocación, el agua sirve también como medio para estabilizar energías emocionales intensas que pueden surgir durante la comunicación con, evidentemente, entidades espirituales. También se utiliza para sellar pactos, bendecir alianzas, podríamos decir también que sirve para disolver vínculos, ¿sí?, que ya no sirven al propósito evolutivo del magista. En la tradición ceremonial, su uso frecuente implica mantener un equilibrio entre los otros elementos, ya que obviamente una dominancia desmedida del agua puede arrastrar, mejor dicho, al operador hacia estados de inacción o dependencia, como bien manifesté anteriormente, ¿sí? En los sistemas de magia más modernos, como algunas vertientes de la magia del caos, el agua es reconocida como un catalizador de estados alterados de conciencia necesarios para la realización de trabajos mágicos del modelado de la realidad, básicamente, ¿sí? Y en este contexto, en este orden de ideas, el agua facilita el desprendimiento del ego y también permite una mayor maleabilidad, básicamente, de la percepción, clave obviamente en procesos de creación mágica. Por otro lado, en las prácticas chamánicas, por ejemplo, el agua es considerado como espíritu viviente y su invocación implica un diálogo respetuoso con la conciencia inherente del elemento. El agua no solo es utilizada como herramienta, sino venerada como entidad con voluntad y sabiduría propia. Así como en los rituales chamánicos, el agua puede guiar, sanar y revelar caminos ocultos a quien evidentemente la honra y escucha. En cuanto a su relación con los ciclos naturales, el agua enseña al magista la importancia de comprender básicamente los ritmos de la naturaleza, ¿sí? Las mareas, la lluvia, los ríos, océanos, lagos, obviamente reflejan, ¿sí?, los movimientos internos de la psique humana. Trabajar mágicamente con el agua también claramente implica reconocer estas correspondencias y saber alinear el propio flujo interno con las fuerzas externas. Y al menos desde mi punto de vista, y para no hacerlo muy largo a esto, extenderme demasiado, es importante destacar que dentro de lo que es el simbolismo ocultista más profundo, el agua representa la sabiduría no conceptual, el conocimiento que no puede ser expresado en palabras, sino solo sentido y experimentado. Por ello,
Aquellos obviamente que buscan en el ocultismo una comprensión intelectual estricta encontrarán que el agua obviamente es un desafío, ya que sus misterios en cierto modo solo se revelan a través de lo que es la inmersión directa en la experiencia emocional y espiritual, obviamente en la práctica como tal. Sí, y en conclusión o corolario, como siempre manifiesto, el agua desde mi punto de vista en el ocultismo es mucho más que un simple elemento de trabajo, ¿sí? Es una fuerza viva, compleja y también en cierto modo profunda, que ofrece tanto oportunidades de crecimiento como desafíos relativamente serios, ¿sí? Y utilizarla correctamente exige sensibilidad, también disciplina y un conocimiento un poquito más profundo a través de la praxis, ¿sí? De los propios estados internos, y además obviamente implica brindarle su debido respeto por el poder sutil pero implacable que este elemento evidentemente encarna, ¿sí? Así que bueno, esto ha sido un poco, al menos mi punto de vista, lo que considero yo respecto al elemento agua a través de todos estos años y de las distintas líneas de culto en las que he estado, practicado, y evidentemente sigo en la actualidad, pero como bien manifiesto, esto es un punto de vista personal, ¿sí? Alguien podrá seguramente acoplar algún tipo de comentario, ratificar o rectificar conforme también sus propias prácticas o creencias, pero bueno, esto ha sido mi humilde colaboración al canal y a todos ustedes, para quienes sigan especialmente esas líneas de culto, ¿sí? Y bueno, nada, ya el próximo video estaremos hablando ya del elemento tierra, y finalmente el último elemento, alma o espíritu, el quinto elemento. Y bueno, ya vamos a dar por finalizada la presente playlist, que es cortita, son solamente 5 audio videos. Les mando un abrazo grande, se me cuidan un montón. Sí, creería que hoy ya no, porque son las 9 de la noche, pero posiblemente mañana o pasado ya esté respondiendo, porque hay muchas preguntas. Eso noto mucho en el canal, hay muchísimas preguntas. Está bien, hay muchas que son básicas, otras un poco más complejas, pero recuerden, hay muchas de las preguntas que ustedes realizan que ya están en el canal, la respuesta básicamente, ¿sí? Así que tómense el tiempo de ir a esos videos. No van a tener enumerado video de tal tema 1, 2, 3, como quizás sí lo están en lo que es la membresía como tal. ¿Por qué? Porque este canal yo hablo sobre mi experiencia de casi 29 años. Ya el mes que viene, en mayo, cumplo 29 años en esto. Entonces yo voy hablando a medida que van surgiendo cuestiones, experiencias, vivencias básicamente, obviamente. Entonces voy hablando especialmente en lo que son las playlists de experiencia espiritual, opiniones, etcétera. Y ahí justamente tienen la respuesta a todas las preguntas que ustedes me están haciendo, ¿sí? Básicamente hoy por hoy en el canal ya están prácticamente todas las respuestas a las preguntas que ustedes factiblemente tengan, ¿sí? Lo que pasa es que hay que tomarse el trabajo. Yo sé que el canal es grande, ya tiene más de 600 videos, más de 650 videos creo. Es un trabajo, lleva tiempo o conlleva tiempo escuchar todo, pero tómense la molestia de hacerlo, ¿sí? Si quieren escuchar, por ejemplo, la playlist de opinión personal, entran a la playlist y aplican el filtro para poder ver en pantalla los videos más antiguos, y a partir de ahí apretan en el primer video más antiguo. Cuando lo terminan de ver, automáticamente se le va a brindar la plataforma el segundo video más antiguo de esa playlist, y luego el tercero, y luego el cuarto, y así consecutivamente, ¿está? Entonces, de ese modo, dentro de esa playlist van a ir en orden correlativo según la fecha, porque para eso justamente hay fecha. No están enumerados, ¿sí? Con el 1, 2, 3 y 4, y así consecutivamente, pero sí están evidentemente cronológicamente ordenados por fechas. De ese modo van a saber cuál es el más antiguo y cuál es el más moderno. ¿Está? Les mando un abrazo grande, se me cuidan. Estudien no tanto de libros, estudien más de la práctica. Sí, yo esto lo hablé hace pocos días con algunas personas que me han también preguntado sobre. Yo ya les dije, yo no hablo sobre libros, yo no hablo sobre autores, ni magistas, ni nada. Cuando yo digo que estudien, no hago referencia a que tienen que bajarse algún libraco de por allí. Hago referencia a que ustedes justamente, mediante con todo lo que tienen, porque tienen muchísimo material
tienen todo lo que necesitan, ya está en el canal. Obviamente muchos de ustedes buscan la parte más práctica. ¿Me podría decir por favor cómo se hace? No. Tómense el tiempo, ¿sí?, de estar estudiando, escuchando, pensando, razonando y sacando conclusiones por decantación. Y así es como van a aprender. No les voy a dar un paso por paso, porque eso es básicamente copiar, el famoso copy-paste, y van a ser dependientes siempre de una especie de fórmula o receta. Y el mago no tiene que guiarse por eso. En muchos canales, obviamente no daré nombres, dice usted haga esto, así, así, así. Y necesita estos elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 elementos. ¿Tá? ¿Y qué aprendiste de todo eso? Nada, estás siguiendo un protocolo, que en cierto modo no está mal. Sí, pero ni siquiera sabes primero si funciona, no sabes qué práctica o qué experiencia tenga ese supuesto experto en esa línea de culto, porque para armar un canal como este, en cierto modo tenés que ser eximio en lo que estás haciendo. Y no todo el mundo lo es. Hay gente que tiene 1 mes, 2, 6 meses, 1 año, 2 y ya considérase experta, abre un canal y comienza a manifestar cosas que evidentemente o no sirven, o no son viables para todos. Yo siempre digo que lo que a mí me sirve quizás a vos que me estás escuchando no te sirva, porque por a mí quizás me sirve una vela blanca, porque quizás me enfoca a mí o me propicia a mí de un modo distinto que a vos, que quizás te propicia del mismo modo, pero no utilizando una vela blanca, sino una vela verde, por ejemplo. Lo digo como ejemplo, ¿ok? Entonces, por eso yo no doy una lista de elementos, de parafernalia, no. Yo enseño desde la reflexión, ¿sí?, de lo que a mí me ha pasado, de lo que yo he hecho. Te puedo llegar a decir más o menos cómo encaré o abordé una ceremonia, y luego queda en vos si realmente te tomás en serio esto, ¿sí?, el aprender a través de ello, de la experiencia de otros, no del copiar y pegar una listita y seguir un orden preestablecido emanado de alguien que no tengo ni idea quién es. ¿Ok? Así que bueno, a eso hago referencia cuando digo que estudien, ¿sí? O sea, estudian, aplican de esa praxis, de ese proceso empírico que es la aplicación de un conocimiento, ¿sí?, o de una idea. Van a tener también un resultado bueno o malo, y de eso bueno o de eso malo también estudian, y van a volver a reaplicar nuevamente, y van a volver a reestudiar nuevamente, y así es un proceso infinito, ¿sí?, de estudio y práctica. Es así como estudia el magista, no a través de un librito. Así que fíjense, ustedes evidentemente ya con el tiempo, o escuchando reflexiones como la que yo les estoy haciendo, van a poder discernir quién es realmente un magista, un brujo, un hechicero, ¿sí?, en los lugares a donde ustedes acudan por algún tipo de información. Interprétese, en este caso, internet, ya sea algún blog, alguna plataforma de videos como la presente, etc. Y van a decir, no, este tampoco, este puede ser. Escuchen, reflexionen, piensen, y ahí van a sacar justamente por decantación o conclusión si la persona que está expresándose a través de algún material, ya sea escrito o verbal, o de audio, es realmente un magista o no lo es. ¿Ok? Así que bueno, me volví a extender, les pido disculpas, pero es necesario, ¿sí? Es necesario este tipo de aclaraciones, este tipo de menciones de ciertas cuestiones que básicamente los van a ayudar a ustedes. ¿Ok? Así que bueno, espero no haberlos aburrido. Les mando un abrazo grande. Espero que me estén escuchando ahí tomándose un café, un té, un mate, si sos argentino, uruguayo, paraguayo, no sé. Pero realmente, bueno, como siempre, muchas gracias por acompañarme en el canal. Un abrazo grande y nada. Recuerden que el canal, más allá de ser un legado para mi hijo, es un legado para todos ustedes. Todos somos colegas, independientemente de la convicción o línea de culto que tengamos. Y nada, creo que aprendemos todos de todos y esa es la idea, ¿sí? Recuerden que también es importante leer algunas preguntas debajo de los videos y observar las respuestas que yo puedo estar brindando o alguna otra persona, porque de los comentarios que están debajo de los videos también se aprende, y se aprende mucho. ¿Ok? Bien,
Otra vez, antes de irme por las ramas, desde ya les mando un abrazo grande. Daniel, acá desde Buenos Aires, Argentina. Y nada, un abrazo para todos ustedes. Se me cuidan y muchos éxitos.